Hola amigos, amigas, continuamos con más en Internacionales 16. Hoy tenemos una entrevista muy importante. Nos visita un gran académico dominicano, un académico de trayectoria en nuestro país, la República Dominicana. Me refiero a ese magíster conocido, profesor y distinguidísimo Clodoaldo Mateo Villanueva, quien es presidente de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas y actual director de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil EFEC. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Gracias por estar aquí. Buenas, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar hablando precisamente, ya que usted también es presidente de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas, hablar un poco de lo que es la observación electoral internacional. Muy bien, muchísimo gusto. Primero agradecer esta oportunidad de divulgar no solamente la Academia, sino también la Escuela de la Junta Central Electoral. Muy bien. Donde nos ocupamos de capacitar y de formar a nuestro personal y también a los miembros de los partidos políticos y la sociedad civil. Pues bien, la observación electoral, vamos a llamarlo así, tiene dos componentes. Puede ser observación electoral internacional y observación electoral nacional. Okay. Vamos con la primera. No se tiene fechas precisas, digamos, de cuando se inicia ya de una manera sistematizada y organizada la observación electoral internacional. Pero en las últimas décadas, a raíz de la formación de bloques de organizaciones electorales, como el convenio de Tikal, que se firmó en Guatemala, que abarca las organizaciones electorales de Centroamérica y del Caribe, y también existe otra de Sudamérica. Yo diría que la observación también se incrementa a partir de las olas democratizadoras que se inician en nuestro continente a partir de finales de los años 70. Esas olas democratizadoras también se inician en el gobierno de don Antonio Guzmán en la República Dominicana. La observación internacional tiene tres características, dependiendo el régimen político que convoca las elecciones. Si el régimen político es una dictadura, es un sistema totalitario, ahí no hay mucho que hacer, ni hay mucho que observar. Lo más probable es que las elecciones que se celebran dentro de un país que existe una dictadura o un modelo, digamos, totalitario en que predomina solamente un partido, que domina un solo partido, esas elecciones no son nada competitivas. Yeah. Indudablemente los responsables de esos regímenes van a invitar a países que tienen un sistema político similar, equivalente a los de ellos. Simplemente es una formalidad donde esos invitados lo que van a hacer, más que observación electoral, es turismo electoral lo que van a hacer. Ya. O sea, porque no hay una intromisión así en los asuntos internos del otro estado donde van a observar. No, el observador tiene que ser muy prudente. Muy prudente, claro. Y incluso apuntar todo lo que observa, pero no puede hacer ni recomendaciones, ni sugerencias, ni a los organismos electorales, ni mucho menos a los colegios electorales o las mesas electorales. ¿Y a quién le informa, doctor? ¿A quién le informan lo que ha observado? Al organismo dependiente. Ah, ok. Entonces paso a una segunda etapa para describir cuáles son esos organismos de observación internacional. Uno de los más importantes es el Centro de Asistencia y Promoción Electoral, que tiene su sede en San José de Costa Rica, conocido por CAPEL. CAPEL. Y CAPEL desde su existencia ha contribuido no solamente al mejoramiento de los sistemas electorales en América Latina, al fortalecimiento de los partidos, sino que, digamos, sus observaciones son de las más imparciales, de las más neutras y de las más capacitadas. No solamente está CAPEL, que en un sentido también tiene vinculación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, también con sede en San José de Costa Rica, y ambas instituciones tienen vínculos profundos también con la Organización de Estados Americanos. Oh, yeah. Observaciones internacionales también pueden partir de las Naciones Unidas, dependiendo de naciones que han salido de unas tiranías, una dictadura o de un proceso de descolonización intensivo, como pasó con muchos países africanos. Entonces las Naciones Unidas también propician esa observación. Entonces tenemos la ONU, la OEA, CAPEL, Instituto Interamericano,
los acuerdos con los protocolos que se han establecido por regiones, fundaciones internacionales de la sociedad civil como la Fundación Carter, muy conocida en Dominicana, sobre todo del expresidente Jimmy Carter, de Jimmy Carter, que la auspicia, la dirige, y también ha estado muy presente en Dominicana en elecciones muy controversiales y difíciles en el pasado. La observación es eso, puede tener otros nombres parecidos, algunos le llaman fiscales, asesores, pero realmente lo que ellos tienen que apuntar, todo lo que ven, y sobre todo, digo, cuando las elecciones ya pueden ser semicompetitivas y sobre todo lo ideal para la democracia cuando sean totalmente competitivas. En el primer modelo no hay nada que hacer. Ahí los invitados son amigos, muy allegados al régimen existente, pero en la semicompetitiva la observación se hace muy crítica porque hay que apreciar el uso abusivo de los recursos del Estado, sobre todo cuando hay reelecciones, la desproporción también en los usos de los medios de comunicación por algunas organizaciones, la represión existente por los cuerpos de seguridad, el hecho de que la esencia de democracia tiene que haber un pluralismo político multicolor, hasta donde cabe hoy en día esa descripción, porque tú sabes que lo ideológico prácticamente está en un invernadero, pero en el momento que existía el respeto, digamos, a esos criterios, a esas posiciones doctrinarias, filosóficas de las organizaciones, que no haya discrimen, ni por etnia, ni por religión, ni lingüísticamente, porque en nuestros países hay muchos idiomas o dialectos también en nuestras poblaciones originarias en América Latina. Entonces la democracia es abrirse, digamos, a esas poblaciones para que participen políticamente. Bueno, y tan necesario justamente en estos momentos el tema de la gobernabilidad y democracia en América Latina pues está siendo muy cuestionada. Hemos visto unos casos que no vamos a profundizar en eso, pero sobre todo en América del Sur, donde esa democracia, supuesta democracia, realmente es necesaria que se implemente, ¿verdad?, de una forma efectiva. Claro. Bien, queremos preguntarle también el tema de los partidos políticos en el sistema interamericano, en la región. ¿Hay alguna organización que coordina los partidos políticos? Sí, la más conocida, hay varias, pero la más conocida es la COPAL. Es una confederación permanente de partidos políticos en América Latina que tiene una peculiaridad muy diferente, distinta a las organizaciones, agrupaciones cuando existía el hecho de lo ideológico. En el pasado, los partidos, y no solamente de América Latina, sino en el mundo, que se identificaban con la socialdemocracia o el socialismo democrático, aquel que auspició líderes como Olof Palme, Willy Brandt, Suárez, Felipe González, para mencionar algunos de esos líderes de la socialdemocracia. Los países que tenían partidos, organizaciones identificados con esa filosofía, con esa doctrina política, se agruparon en la Internacional Socialista, y normalmente la Internacional Socialista tenía el apoyo, el respaldo de una fundación alemana que es la Friedrich Ebert. Sí, muy conocida, Friedrich Ebert. Y esa organización en muchos países del mundo, especialmente en América Latina, en el momento que lo ideológico era muy importante, fomentaron, patrocinaron cursos, educación, ayudaron al fortalecimiento de las escuelas políticas, las escuelas de cuadro. Hoy están reconstituyéndose afortunadamente. Pero no solamente existía el aspecto de los socialdemócratas, también existían las internacionales comunistas. Desde la primera internacional, que desapareció en 1864 por razones que no vienen al caso, de la segunda internacional, que desapareció a finales del siglo XIX, de la tercera internacional de Lenin, hasta una cuarta internacional trotskista, este líder disidente con Stalin, que fue asesinado en México. Pero naturalmente los partidos, obedeciendo a las internacionales comunistas, como se llamaban ese entonces, no se inscribe dentro del concepto de democracia
pluralista, participativa de nosotros, sino también de los modelos totalitarios, pero al fin y al cabo eran internacionales partidarias, no se le podía negar sus concesiones de centralismo democrático, conceptos que adoptan partidos que no tienen que ver nada con la izquierda ni con el socialismo, pero conceptos que ellos inauguran. Otras internacionales importantes fue la Demócrata Cristiana, que tuvo su sede durante mucho tiempo en Chile, en Santiago de Chile. Y Chile también fue de los países que desarrolló de una manera muy importante la democracia cristiana o el social cristianismo, como en su momento también el COPEI en Venezuela, en la época de Rafael Caldera. Para citar dos casos en América Latina donde la democracia cristiana tuvo, y ya es historia, en su pasado, algunos avances importantes. Naturalmente la democracia cristiana donde más se desarrolla es en Italia y naturalmente en Alemania, con Konrad Adenauer. Y fruto de ese gran estadista Konrad Adenauer de la posguerra segunda, es que tiene su nombre la Internacional de las Organizaciones que nacieron no de tradición parlamentaria, sino por la decisión, se llaman partidos de origen exterior, la decisión, digamos, de grupos de interés, grupos de presión, como en este caso la Iglesia, y grupos cristianos que auspiciaron esas internacionales y esas organizaciones en el mundo entero. Qué interesante, nosotros quisiéramos ampliar más, pero el tiempo no podemos dejarlo pasar sin que usted nos hable un poco de su trabajo al frente de la Escuela de Formación Electoral de la Junta, EFEC. Sí, cómo no. Dos menciones de lo anterior. La COPAL, que es la Confederación de América Latina, no se toma en cuenta los criterios ideológicos. Ahí hay mansos y cimarrones, hay multicolor. El hecho es que se inscriban a esa entidad. Y me faltaba también otra internacional importante, que es la Internacional Liberal, la de la Friedrich Naumann. Así que me quedaba por mencionar nos falta mucho tiempo. Pero yo creo que a tu pregunta. Sí, es un tema interesantísimo. Es una pena que no podamos por cuestiones de tiempo. Pero sabemos que al frente de la escuela usted está haciendo un buen trabajo, que están suscribiendo acuerdos internacionales con otras escuelas de formación electoral también. Correcto. Volvemos a nuestros orígenes. Es la escuela de la Junta Central Electoral, de EFEC. Y estamos allí desde agosto al presente, y la escuela ha continuado dando sus talleres, sus cursos sobre el pensamiento político dominicano, sobre el tratamiento a las personas con alguna discapacidad que hay que integrar al proceso electoral, como actores, digamos, en los colegios, en su participación de las personas con alguna limitación de discapacidad. Tenemos que favorecer o facilitar su acceso, digamos, a los centros de votación, mejorar la legislación en cuanto a ello. La escuela no solamente se ocupa de la temática electoral, sino también del Estado civil. No nos olvidemos que la Junta no solamente son las elecciones, la Junta Central Electoral, todo el montaje administrativo logístico nos corresponde. Ya no son jueces, no son magistrados, digamos, son miembros titulares. Ya la parte contenciosa se pasa al Tribunal Superior Electoral, que antes tenía, la Junta Central Electoral tenía ambas funciones. Pues esa escuela también mantiene, digamos, presente el tema de género. Hemos hecho actividades bellísimas sobre la cuota femenina, que como tú sabes ha oscilado primero un 25%, luego un 33%, que es la que se mantiene. Aspiramos a un 50%. A un 50%. Bien, eso es un tema de discusión. Y un tema lamentablemente permanente, que es la violencia de género, la violencia, digamos, hogareña. Que no es un tema solamente de la República Dominicana. Es universal. Es universal el tema de la violencia. Entonces también la EFEC, que es la escuela de la Junta, tiene, digamos, otras variantes. El tema de ética, que ya lo hemos tenido a Santiago y a Santo Domingo, y esas conferencias sobre ética con verdaderos profesionales van a tener cobertura nacional. El tema de la negociación, el manejo de los conflictos. Sí, un tema importante, manejar adecuadamente los conflictos. En un país que tenemos que desarrollar la tolerancia política. Los conflictos son permanentes y no hay sociedad sin conflicto.
Así es. Entonces, sobre la prevención, y cuando no se puede prever, la negociación, la solución de las situaciones, digamos, de conflictos que se presenten, también es uno de los renglones de la actual escuela de la Junta Central Electoral. Y Qué también bien. vamos a dar cobertura nacional. Y el que quiera acercarse a la escuela, un ciudadano puede acercarse para hacer algunos cursos, o eso es limitado solamente. Por el momento ciertas limitaciones. Naturalmente, uno de los puntales es el elector, y con el elector nacional van a ser cerca de 7 millones, Sí. no habrá límites, pero el elector tiene que estar orientado a través de las organizaciones políticas, los partidos Ya. reconocidos, que son una veintena y algo más. Y entonces, si usted pertenece a una organización política, se le va a invitar. Si usted también pertenece, y me faltó también de la observación nacional, a instituciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, fundaciones como Finjus, naturalmente pueden estar allí presentes, representativos de la sociedad civil, como no académicos, de los cuales yo también me debo y me he vinculado, como el caso suyo, el caso del director, digamos, de esta planta. Gracias, al cual gracias, tengo sí. un gran aprecio. Entonces los académicos, los estudiosos de la temática política y sobre todo la temática electoral son bienvenidos allá. Muy bien, gracias. Recuerde que siempre será bienvenido a nuestro espacio de Internacionales 16. Muy agradecido por su presencia. A ustedes, amigos, gracias como siempre por la atención a nuestra entrega de Internacionales 16, acercándole el mundo a usted.